Buenas tardes, mi nombre es Wendy Jocelyn Hernández Godínez y hoy les voy a hablar sobre cómo vamos a identificar las características del Estado autonómico. La definición de un Estado autonómico se trata de un tipo intermedio entre el Estado unitario y el Estado federal. En el Estado autonómico existe un ordenamiento constitucional y un único poder constituyente, pero una pluralidad de fuentes legislativas. El Estado autonómico es un Estado nacional que reconoce el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones sobre las que se han contado a lo largo de la historia. Fundamentos y principios que informan el Estado autonómico. El éxito de los estados de las autonomías radica en la articulación armónica entre dos principios fundamentales establecidos por la Constitución de 1978, y sobre los que se asienta toda la estructura del nuevo Estado. El principio de unidad y el principio de autonomía. Aquí como vimos que se asienta toda estructura del nuevo Estado en dos principios, que es el de la unidad y el de la autonomía. En el artículo 2 de nuestra Constitución de 1978 se contempla la unidad y la autonomía, dos caras de la misma moneda. La Constitución española de 1978 deja claramente constancia de la unidad de la nación española, indivisible e indisoluble. Integra esta una pluralidad de nacionalidades y regiones a las que se les reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, careciendo de la facultad de la autodeterminación. Misión de los poderes públicos: preservar la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, en un proceso jurídico en el que, junto al fenómeno autonómico de restitución entre el Estado y las comunidades autónomas, se produce otro de integración de las comunidades europeas. El principio de autonomía sirve de fundamento a la organización territorial del Estado, haciendo posible que el poder estatal se ejerza a través de la instancia central del Estado y de las comunidades autónomas. También son Estado. Que estas comunidades autónomas también son Estado, ya que son organizaciones político-constitucionales resultantes del ejercicio del derecho a la autonomía que ostentan las nacionalidades y regiones. El Estado autonómico. Es propio del principio de la autonomía la titularidad de una potestad legislativa asociada a un cierto grado de autoorganización. Ambas facultades limitadas por su engarce en el orientamiento jurídico español, del cual proceden y en el que están llamadas a integrarse. Autonomía es autogobierno, es decir, potestad legislativa y de autoorganización limitadas por el Estado. El principio de la autonomía es un principio general de la organización del Estado que informa todo el ordenamiento jurídico que consagra no solo el poder administrativo, sino también potencialmente público. Estatus de autonomía. Son normas subordinadas de la Constitución, que carecen de superioridad jerárquica sobre otras leyes, integrándose en el ordenamiento jurídico en la misma posición que aquellas, aunque dada la existencia y de una reserva estatutaria y de unos requisitos especiales de aprobación de la forma. La comunidad autónoma. Esto lo configura como un ente de derecho público de carácter territorial,
con personalidad jurídica propia, a la que se le reconoce la capacidad de autogobierno en virtud de la cual se dota su propio ordenamiento autonómico y establece su propia organización interna. Todo ello dentro del ordenamiento general del Estado, del que forma parte, y de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución. Diferencias y similitudes entre el modelo federal y el modelo autonómico. En este apartado se intentará comparar los rasgos fundamentales del modelo federal y del modelo autonómico. La gran diferencia de esta tarea es que contraponemos, por un lado, un modelo empírico, el modelo autonómico, con rasgos específicos y sin teorización de la historia clásica del pensamiento político, con un modelo teórico ideal, el modelo federal, que presenta una característica variada de los modelos reales. Las principales diferencias y similitudes que podemos señalar entre el modelo federal y el modelo autonómico son las siguientes. En el Estado autonómico, la soberanía del poder es indivisible, pero se reconoce la autonomía política a entidades territoriales subestatales. En algunos estados federales, la fórmula de definición de la soberanía suele ser más imprecisa. Por ejemplo, en la Ley Fundamental de Bonn se dice que el poder constituyente reside en la totalidad del pueblo alemán, pero los estados federales son los que en libre autodeterminación consagran la unidad y libertad de Alemania. La virtualidad de esta característica es que los estatutos de autonomía son considerados no solo normas autonómicas, sino también normas del bloque constitucional del Estado. La disfuncionalidad respecto al modelo federal es que el poder estatutario autonómico se encuentra limitado por un control que potencialmente puede ir más allá de lo puramente jurídico. Los niveles competenciales de estos dos niveles de gobierno son fijados por nuestra Constitución, y los conflictos competenciales que se resuelven por un órgano jurisdiccional, imparcial y de modo técnico similar al caso federal. Otra característica común entre estos dos modelos es que no existe control político respecto a las decisiones que emanan de la voluntad autonómica, únicamente un control jurídico de acomodación al orden constitucional. El modelo autonómico presenta numerosos rasgos similares a los modelos de estados federales, a la vez que se manifiestan particularidades propias como cualquier caso empírico concreto que trata de acomodarse a un modelo ideal. Al igual que cualquier estado federal, existen dos niveles de gobierno autónomos, es decir, sin control político entre sí, que actúan dentro de los ámbitos competenciales que constitucionalmente tienen los mismos atributos. De este modo, cualquier decisión que toma una comunidad autónoma dentro de su ámbito competencial no puede ser sometida a un control de aprobación o reprobación política, y el Estado únicamente puede someter dicha decisión a un control jurisdiccional al Tribunal Constitucional en caso de desacuerdo. Elementos que caracterizan la autonomía de las administraciones políticas territoriales. Es conveniente observar que las administraciones públicas territoriales reposan sobre tres elementos básicos, que es el territorio, los fines y la autonomía. Sin los tres elementos anteriores, en realidad no debe hablarse de autonomía territorial, por cuanto las entidades para realizar sus fines necesitan su propio territorio independientemente político, es decir, capacidad de expandir o expedir sus propias leyes hasta determinado límite constitucional. El territorio, el derecho público valora el territorio
además como la sede física de las distintas colectividades asentadas sobre el mismo. De ahí que frecuentemente se integre la definición de las entidades territoriales como uno de sus elementos constitutivos. Una universalidad de fines, pues cada entidad tiene a la consecución de sus respectivos intereses. No cabe, pues, invadir los intereses de que son portadores los demás entidades, de nivel territorial superior, inferior o equivalente. La autonomía. Esta hace referencia, hacemos referencia a la autonomía que la Constitución española garantiza a las entidades territoriales, lo que implica una capacidad plena para el logro de los intereses que le han sido confiados, sin dependencia respecto a las entidades de nivel territorial superior, salvo a los controles puntuales expresamente establecidos. Las comunidades autónomas cuentan con una autonomía política, en la que se incluye la facultad de dotarse de existencia jurídica y de unas constituciones de gobierno acorde a su propio modo de ser, así como darse una organización y actividad administrativas configuradas a partir de las legislaciones básicas que dicta el Estado. Las administraciones locales tienen autonomía administrativa. Concluiremos considerando que los estatutos de autonomía son normas subordinadas a la Constitución que carecen superioridad jerárquica sobre las otras leyes, integrándose por el ordenamiento jurídico en la misma posición que aquellas, aunque dada la existencia de una reserva estatutaria y de unos requisitos especiales de aprobación y reforma, hacen que aquellos adquieran una condición de ley orgánica reforzada, de lo que es prueba su rigidez cualificada. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.